Bendiciones, soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es Conceptos Financieros Bíblicos. La Biblia dedica bastante espacio al tema de las finanzas. Hay más de 2.350 versículos que se refieren al dinero y a las promesas. Entonces Dios quiere que manejemos este asunto con sabiduría. De hecho, vemos que el Señor le encomendó la administración de la tierra a Adán y a Eva. Él quiere bendecirte y requiere una excelente administración, pues Dios da mucho al que en lo poco le hace bien, al que en lo poco es fiel. Y dentro de estos conceptos financieros bíblicos comenzaremos. Número 1, Dios es el dueño de todo y nosotros somos administradores. El Salmo capítulo 50, versículos 10 al 12, dice el Señor: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, y mías son las fieras del campo. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Lo que podemos ver aquí, y además en el libro del profeta Ageo, también ahí el Señor nos declara que Él es el dueño de todas las cosas. En Ageo capítulo 2, versículo 8 dice el Señor: mío es el oro y mía es la plata, dice el Altísimo, el Señor de los ejércitos. Dios creó los cielos y la tierra y delegó en el hombre la administración de ésta. Tú y yo, nos guste o no, somos administradores de todos los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos. Piensa por un momento, ¿qué cosas tengo en mis manos? ¿Qué cosas Dios me ha confiado? Pues de todo ello nosotros somos administradores, porque es Dios quien tiene el control de todas las cosas. Y nosotros no somos los dueños, es Dios el dueño de todo. Por eso nuestra actitud respecto a los bienes y a la tierra debe tener más bien una conciencia de responsabilidad ante aquel a quien debemos de dar cuentas. Una vez más menciono, es Dios quien tiene el control de todas las cosas. En el Salmo 135, versículos 6 y 7, leemos: todo lo que el Altísimo quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, y saca de sus depósitos los vientos. No somos nosotros quienes disponemos las cosas, aunque equivocadamente lo hacemos o lo pensamos así. Tampoco podemos controlar los eventos de nuestra vida según nuestros propios deseos. Es Dios quien está sentado en su trono y gobierna como Él quiere, porque es el dueño de todo. Dios pone reyes y quita reyes. Segundo concepto financiero. En primer lugar, Él debe ser más bien el primer lugar de nuestro corazón, porque ese lugar le pertenece solo a Él. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 10 al 13, leemos: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este pasaje nos deja ver varias cosas muy importantes. Veamos. Lo que podemos extraer de este pasaje es que lo poco es una oportunidad que evidencia cómo se comportará nuestro corazón en lo mucho. Además, la fidelidad en lo ajeno no solo refleja la infidelidad en lo propio, sino que impide recibir lo que Dios quiere dar. Y también el dinero compite por el trono en el corazón del Hijo de Dios. Dice ahí que ninguno puede servir a dos señores. Tú no puedes hacer de Dios tu Señor y al mismo tiempo del dinero también tu Señor, porque o odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Quien debe ser Señor de nuestras vidas es Dios, y el dinero simplemente es un medio para. Y además, nuestras decisiones financieras evidencian una condición espiritual interna. Por ejemplo, si sobornamos a una autoridad, si pasamos contrabando por la aduana, si mentimos en nuestra declaración de impuestos, o compramos cosas de origen dudoso, robadas por ejemplo, o piratas, mostramos que quien está sentado en el trono del corazón no es Cristo, sino el Dios del dinero. Ahora, otro concepto financiero es que Dios diseñó el trabajo. Hay gente que no le gusta trabajar, o que mira el trabajo como un castigo. En Génesis capítulo 2, versículo 15 leemos: tomó pues el Señor Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase.
Dios le encomienda a Adán y a Eva el huerto del Edén. La Biblia nos dice, para que lo labrara y lo cuidara. Era todo esto parte de la bendición de Dios para sus hijos. Cuando aparece el pecado, el trabajo se hizo más difícil. Podemos leerlo en Génesis capítulo 3, versos 17 al 19. Y el hombre dijo, y al hombre le dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. La Escritura nos enseña que Dios valora el trabajo. En la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10, dice el apóstol Pablo, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Al pueblo de Israel encomendó Dios diciendo, 6 días trabajarás y el 7º reposarás o descansarás. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 22 al 24, nos dice el apóstol Pablo, siervos, obedeced en todo a vuestros amos según la carne, no sirviendo al ojo como los que andan agradando a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nos recuerda entonces que cuando trabajamos, a Dios servimos, y el trabajo nos ayuda a desarrollar también nuestro carácter. Desarrollamos diligencia, honestidad, respeto a las autoridades, somos capacitados, desarrollamos también esfuerzo y fidelidad. El cuarto concepto financiero es que Dios es nuestro proveedor. Eso tenemos que tenerlo presente todo el tiempo de nuestra vida. Dice la Escritura en Génesis 22, versículos 13 y 14, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto a Dios en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Dios proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Dios será provisto. Dios le había dado a Abraham el hijo prometido, Isaac. Pero en este capítulo el Señor se lo pide como sacrificio, y Abraham, obediente, lo lleva al monte Moriah. Allí Dios provee un carnero para el sacrificio, y no fue Isaac sacrificado. Todo esto era una prueba para Abraham. El Señor no desamparó a sus siervos, sino que envió la provisión en medio de la crisis. Cuando buscamos a Dios, el Señor nos bendice. Por eso dice la Biblia, de hecho, dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestro proveedor en realidad no es el negocio, ni tal o cual persona. Nuestra provisión viene de Dios, quien hizo los cielos y la tierra. Dependemos enteramente de Él. Nuestro trabajo, empresa, negocio, Dios nos lo ha confiado. Es de Dios. Así que Dios no ha cambiado. Él cuidó de su pueblo en el desierto y por 40 años les envió su provisión. El Señor Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas. Dios mismo, en medio de la sequía, dio orden y envió cuervos que le llevaran pan y carne a su profeta Elías. Podemos entonces descansar y confiar en el Señor, pues está escrito, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que se hace falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Caminar con Dios y seguir sus leyes resultará en gran bendición. Por ejemplo, dice Génesis 39, versos 2 y 3, mas Dios estaba con José y fue varón próspero, y todo lo que hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Si tú estás prosperando en tu trabajo, negocio o empresa, levanta los ojos al cielo y agradécele a Dios, porque es Dios que, al igual que José, te está prosperando. Si las cosas no te están yendo bien en este momento, no es que Dios no te esté prosperando, bendiciendo, simplemente algo no estás haciendo bien. Tal vez has dejado la palabra de Dios, tal vez te has afanado por las cosas materiales, cuando el mandamiento es busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Es Dios quien lo hace. No por mucho trabajar, no por mucho afanarnos, vamos a prosperar. No por mucho, dice por ahí el dicho,
madrugar, pues amanece más temprano. Así que dice también en el libro de los Salmos, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no está contigo, prosperando y bendiciendo, por demás es que te afanes. Pero si tú te detienes y pones orden en tu vida y comienzas a priorizar y poner en orden todos estos conceptos financieros en tu corazón, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Oremos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu gracia, tu verdad, por tener cuidado de nosotros, por amarnos, por tu deseo, Señor, de prosperarnos y de bendecirnos todo el tiempo. Y gracias, Señor, también porque en la Biblia has dejado provisión, has tenido cuidado de todos los aspectos financieros. Por ejemplo, que hay más de 2.350 versículos bíblicos que se refieren al dinero y a las posesiones. Padre, ayúdanos, amado Dios, a estar atentos a estas cosas, poner orden en nuestra vida, pero que tú seas el Señor de nuestro corazón, no el dinero, sino que el dinero sea un medio para. Así que muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.